Bueno, esto es lo que se ve aquí en diferentes lugares del mundo. Gabriel Michi, especialista en temas internacionales, ya está en contacto con nosotros porque queremos saber un poco cuál es su visión respecto de esto y además cómo lo configura este ataque, en el marco de qué, dentro de qué lo ponemos. Gabriel, buen día, buen domingo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien. Bueno, a ver, sí, es un ataque terrorista inusitado para lo que es Australia. Australia no está acostumbrado a este tipo de ataques. Creo que justamente lo que les comentaba también la ciudadana argentina que vive allí es un poco esta cuestión, ¿no? O sea, es un país hecho básicamente con la inmigración y por lo tanto se da una convivencia, digamos, entre distintos sectores de gente que ha llegado de todo el mundo allí. Por lo tanto es raro esto que ocurrió, ¿no? Bueno, lo que saben ustedes, ¿no? Es un ataque que ocurrió en esta playa tan popular, Bondi, de Sydney. Hasta el momento lo que dicen los reportes australianos son 11 víctimas fatales más uno de los atacantes. Eran dos en principio los atacantes, aunque recién leía algún medio australiano que decía que no descartan que hubiese una tercera persona. Hasta el momento no se ve ninguna imagen donde hubiese una tercera persona. Bueno, se sabe que uno de los atacantes, se conoció la identidad, es un joven de 24 años, del otro no se encontraron los datos. La identidad de este hombre se conoce porque quedó tirada allí su licencia de conducir. Se da en un contexto donde se está celebrando la festividad judía de Hanukkah. Es una celebración que empieza justamente en el atardecer de hoy, digamos, y dura 8 días, que tiene que ver con una celebración vinculada a la liberación del pueblo judío de esos juzgamientos griegos a 2 siglos antes de Cristo, y que tiene, bueno, decíamos, es una festividad que tiene que ver con la libertad religiosa y demás. Bueno, en ese contexto había un sector dentro de esta playa donde se estaba haciendo la celebración con la gente de la comunidad judía, pero había muchísima más gente en otros sectores de las playas, una playa, como les contaba, la Argentina, muy concurrida por los latinos también, y bueno, y se produce este ataque alrededor de las 7 de la tarde de Australia, bueno, con este saldo letal. Se habla de casi 60 personas heridas, aunque en realidad después hay un reporte que dice que en realidad los traslados al hospital fueron menos, y todavía sigue obviamente el estado de alerta por esta cuestión, ¿no? De que no Gabriel, se sabe si hay un... Sí, ahora, digamos, si yo lo saco de contexto, yo te diría, bueno, es un ataque de dos locos que se le emprendieron contra la comunidad judía. Ahora, este año fue un año muy particular por lo que sucedió en Israel y la Franja de Gaza, la intervención de Donald Trump, la cuestión de las marchas que hubo en Europa en contra de Israel, lo que muchísimos denominaron, algo que yo adhiero, una enorme matanza que hubo contra civiles palestinos. Digo, este año fue un año particular. ¿Vos lo anotás, lo inscribís dentro de una consecuencia de lo que fue este año? Puede ser porque ha crecido el antisemitismo en el mundo, un poco también bajo responsabilidad de las matanzas que hizo Israel de la mano de Benjamín Netanyahu. Tal cual. Mucha gente de la colectividad judía te dice justamente que el accionar de Netanyahu ha potenciado también el antisemitismo en el mundo, más allá que eso no justifica ningún tipo de odio. Manera, ¿no? claro que sí, pero es verdad, sus acciones extremistas, nada es por pacificar, nada va por sus pacificar. acciones no han ayudado. Totalmente. Estamos hablando de casi 70.000 muertos en la Franja de Gaza. Es cierto que esto comienza en realidad el 7 de octubre del 2023 con el brutal ataque de Hamas sobre Israel, pero la respuesta de Israel ha sido descomunal. Bueno, hay organismos de Naciones Unidas que lo han calificado de genocidio sobre la Franja de Gaza. 70.000 muertos, de los cuales muchos son niños, sí. Una situación humanitaria que atraviesa Gaza que es desesperante. Sí. Y esto ha generado en realidad las dos cosas. Ha generado, desde el 7 de octubre, se ha incrementado mucho
el antisemitismo en el mundo, por un lado, pero también el anti-islamismo, ¿no? Sectores muy ultras también, del otro lado, también han manifestado en contra de los musulmanes y demás. Sí, pero sí es cierto que en Europa particularmente se ve mucho, y también se vio mucho en universidades de Estados Unidos, un fuerte repudio hacia Israel con algunos sesgos de antisemitismo. Ahora, yo ¿no? te pregunto algo, Gabriel, y también en esto lo sumamos obviamente a Pablo, con el que lo conversamos a este tema. Fíjate que en algún punto, decíamos hoy con Pablo, tiene cierto grado de similitud el ataque terrorista contra Israel, el primer ataque terrorista de octubre contra Israel, que después motivó todo lo que ya conocemos y sabemos respecto de esta situación entre Israel en la Franja de Gaza, y este ataque. En algún punto son como bastante parecidos. Bueno, el otro había más gente, en fin. No, fue muy organizado por tierra, por aire. Bueno, está bien, pero digo, con motos y demás. Pero en esto, digo, fue lo mismo, ¿no? 2 personas con ametralladoras empezaron a tirar o con rifles. Se organizaron. ¿Cómo lo ves vos? Estas personas, digamos, ¿dónde las inscribís vos? Bueno, todavía no se conoce mucho de cuál es el prontuario o la ideología de estos hombres. Obviamente tienen que ver con un odio hacia el judaísmo muy fuerte, porque aparte fueron a buscar un lugar donde hubiese mucha congregación de miembros de la colectividad judía en medio de un festejo, de una celebración muy importante para la comunidad judía. Claro. La verdad es que sí, a ver, lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023 en toda la franja, digamos, sobre todo limítrofe, con la Franja de Gaza en Israel, fue preparado, como decía Pablo recién, con más de 2 años de anticipación. Pasaron por 80 puntos de la frontera, fueron cientos de milicianos, y fue una verdadera masacre, digamos, como nunca. Fue la peor masacre contra judíos después del Holocausto, ¿no? O sea, a ese nivel estamos hablando. Aparecieron, sí, otros ataques a sinagogas posterior a eso, y también, bueno, ahora vemos esto que está ocurriendo allí, pero no es la único, digamos, que ha ocurrido. Del otro lado también es cierto que la situación se ha vuelto muy delicada con respecto a la situación humanitaria en Gaza, porque más allá de las muertes, hoy Gaza está aislada y no está llegando la ayuda humanitaria que se necesita, y eso ha generado que haya muchísima indignación de otros hacia Israel, y les digo, incluso hacia adentro de Israel hay mucho enojo con Netanyahu. Yo recuerdo cuando estuve ahora esta última vez en el marco del acuerdo de paz, de la vuelta de los rehenes que estuvieron secuestrados por Hamas, el intercambio de prisioneros y demás, que en la Plaza de los Secuestrados, en un acto que hubo más de 500.000 personas y donde estuvimos nosotros cubriéndolo, habló Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, habló Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, y habló el representante de Donald Trump en la negociación entre Israel y Hamas. Y cuando mencionaban a Trump, la gente aplaudía por ser el artífice del acuerdo de paz, ¿no? Pero cuando mencionaban a Netanyahu, la silbatina, el abucheo fue unánime. Había 500.000 personas, y entre ellos estaban todos los familiares de los secuestrados, y lo abucharon a Netanyahu, al cual acusan de no querer negociar la liberación de los rehenes, de someterlos durante tanto tiempo a esas familias a un padecimiento fenomenal, y también de haber generado esta ola de antisemitismo en el mundo, ¿no? Sí, Pablo. ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andás? Buen día. No, para sumar, a ver, porque hemos hablado en tantos años de trabajo juntos con Gabriel, hemos hablado tantas veces de estas cuestiones, ¿no? Y me ponía a pensar en lo que siempre son llamados los lobos solitarios, esas personas radicalizadas que por cuestiones ideológicas en algún momento arremeten y generan ataques. ¿Te parece a vos? Bueno, a ver, generalmente no es el accionar, porque el lobo solitario tiene que ver con una persona. No, Acá son claro, dos. bueno, pero que por lo se menos, entiende el concepto. pero digamos que no es que responden en una organización en sí, sino quizás personas que están atravesadas por el odio, por el resentimiento, y esos actos generalmente no ocurren inmediatamente después de lo que ocurrió, por ejemplo, en Gaza. Estamos hablando de 2 años
de lo que ha pasado de Esto en ataques algún y punto bombardeos. también, Y en Pablo, algún momento empiezan a sí. aparecer años posteriores. Esto en algún punto, no sé si vos coincidís, también se puede parecer a estos ataques que hay, que hubo muchas veces adentro de colegios, de universidades de Estados Unidos, que entran, irrumpen y matan, o acá... No. Digo, está claro de que está la comunidad judía de por medio. Yo lo he pero digo, leído, no. la metodología parece ser la misma. Parece similar, pero hay que ver qué lo motiva y en tal sentido. Y además, esto que te comentaba, Australia, que tuvo un tiroteo masivo muy importante de 30 fallecidos en el año 1996, que después empezó a generar un férreo control de armas, de venta y de tenencia, es un país muy estricto en tal sentido. Mucho más de lo que está haciendo Argentina ahora, que flexibiliza, ¿no? Y esto da la impresión que va por otro lado, ¿no? Como que tiene que ver con atacar directamente a un sector o a una comunidad. Gabriel. Sí, no, esto claramente más es distinto de las matanzas que se dan en Estados Unidos porque tienen contenido religioso, antisemita muy fuerte y obviamente una cuestión de odio religioso en este caso, ¿no? Habría que ver si con respecto a esto, si son lobos solitarios, bueno, conocer un poco el prontuario de estas cuestiones. Muchas veces en estos casos terminan siendo lobos solitarios. Va a ser importante observar qué pasa en las próximas horas, si hay ataques en otros lugares o no. Si no hay ataques en otros lugares, es muy probable que sea una cuestión de lobos solitarios motivados y retroalimentados internamente, pero la verdad es que hoy por hoy todavía es difícil porque es una noticia en desarrollo. Lo que sí les digo, el contenido antisemita que ha habido en este ataque se replica en otros hechos que les mencionaba antes, ataques a sinagogas en los Estados Unidos mismo y en otros lugares del mundo, también los hubo en países europeos, y la verdad es que también generan un interrogante, más allá de si es o no un ataque aislado, con respecto al proceso de paz que se vive, que se negoció en Medio Oriente. Y digo esto porque después de que Donald Trump firma el acuerdo allí en Egipto, con la presencia de líderes de todo el mundo, Israel siguió atacando posiciones en la Franja de Gaza. Hay muertos después de la supuesta tregua y también hubo ataques de sectores del Hamas contra soldados israelíes. Entonces, el acuerdo de paz está pendiendo de un hilo y este tipo de situaciones, si bien ocurren en otro lugar que nada que ver y todo esto, te generan interrogantes sobre si se va a poder llevar adelante por completo un acuerdo de paz, ¿no? Interesante. Sí, yo no me puedo sacar de la cabeza... el reel que compartíamos ayer, que se conoció en los últimos días, el de Donald Trump, cuando él dice, no me mandes más a estos negritos de mierda, mandame blanquitos, Suecos, ¿no? mandame sueco, mandame dinamarqueses, ¿lo tenés ahí a mano? Fíjate si lo podemos compartir, porque a mí me parece que todo... I didn't say shit all, you Mirá. did. Remember I said that to the senators, they came in, the Democrats. They wanted to be bipartisan. So they came in and they said, this is totally off the record. Nothing mentioned here. We want to be honest because our country was going to hell. And we had a meeting. And I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. What? Son sucios, son asquerosos, son delincuentes, son gente como de Somalia. No son personas, es yo un lo que discurso creo- deshumanizante. Claro, pero pues ¿Viste? yo lo que entiendo Son o cosas. advierto en esta cuestión, y le quiero preguntar por eso a Gabriel, que todo forma parte de lo mismo, digo. Son todos condimentos que se van sumando y que van explotando en diferentes lugares, quizás por diferentes motivos. Pero vos cuando ya el tipo de la principal nación, la nación más importante del mundo, dice, no me traigas estos negros de mierda, bueno, evidentemente eso va a generar una reacción. No sé cómo lo ves vos, Gabriel.
Totalmente. Yo creo que estos discursos del odio protagonizados por hoy el hombre más poderoso del mundo, como es Donald Trump, lo único que hacen es incentivar el clima de violencia general en el mundo. Pensemos que en paralelo a esto que estamos viendo, que es claramente un acto discriminatorio, xenófobo, racista, diciendo los somalíes son gente de mierda y quiero inmigración sueca, noruega y demás, lo que está haciendo es una discriminación fenomenal. En paralelo a esto te cuento un dato, se largó una especie de propuesta de Donald Trump de ciudadanía VIP para inmigrantes que si son multimillonarios y se comprometen a invertir en los Estados Unidos, le dan una ciudadanía especial en forma inmediata. Mientras que en paralelo, a través del IC, este organismo que persigue a inmigrantes, se está expulsando a miles y miles de personas, inmigrantes pobres. Es un clima de odio generado de los más altos del poder mundial, como es Donald Trump, que obviamente después esto se traduce. ¿Recuerdan cuando en campaña Donald Trump decía que los haitianos se comían a los mascotas de los ciudadanos de Springfield, una localidad de los Estados Unidos? Bueno, eso mismo, pero acá multiplicado mucho más, porque ahora no lo dice un candidato, lo dice el presidente de la principal potencia del mundo, ¿no? Sí, está cambiando la configuración no solamente de lo que tiene que ver con el mundo, sino también la configuración de hacer política a Donald Trump, que en realidad le importa un pepino ser políticamente correcto y no se guarda nada, porque en realidad, ¿se acuerdan, no? El ello, el yo y el super yo, que alguna vez caracterizaron a la psicología como aquellos mecanismos que tenemos para no decir ciertas cosas, parece no tener efecto en él. Gabriel, un abrazo grande. Gracias. Abrazo grande, saludos para Buen todos. domingo.